Buenas tardes, nosotros somos de la Ingeniería en Sistemas Computacionales, de la materia de Arquitectura de Computadoras, y le vamos a presentar las supercomputadoras que existen. Ok, introducción sobre computadoras. Las supercomputadoras son equipos muy utilizados dentro del campo de la ciencia, sobre todo para realizar simulaciones e investigación científica que requieren pues, grandes volúmenes de cálculo. Aunque en la actualidad el término esté quedando rezagado por el orden de alto desempeño o computadoras de alto desempeño, siempre es bueno conocer los conceptos básicos del campo de la computación. La definición. Las supercomputadoras son ordenadores o computadoras de alto desempeño, es decir, son extremadamente potentes y capaces de realizar tareas de cálculo a una velocidad sorprendente, que equivale a cientos de veces de velocidades de una computadora de sobremesa o laptop estándar. Podemos decir entonces que las supercomputadoras son equipos informáticos que están compuestos por cientos de procesadores que trabajan en paralelo y en arreglos combinados para ofrecer una velocidad y capacidad de cálculo y de procesamiento de datos sorprendentes, de tal manera que pueden ser utilizadas para fines específicos en donde muchas computadoras trabajando simultáneamente no darían los resultados esperados por los usuarios. La velocidad de estos equipos son medidos en teraflops, que equivalen a billones de operaciones por segundo, lo que da una idea de la potencia y de la velocidad de estas colosales computadoras. Ok, algunas de las supercomputadoras que vamos a mencionar aquí, la primera que se llama Fugaku. Fugaku es una supercomputadora petaescala desarrollada por Fujitsu para el Centro de Ciencia de la Computación de Riken en Kobe, Japón. Comenzó a desarrollarse en el 2014 como sucesora de la computadora K y está programado para comenzar a operar en el 2021, actualmente, ¿no? Aunque algunas de las partes de la computadora se pusieron en funcionamiento en junio del 2020. Su hardware. La supercomputadora está construida con el microprocesador Fujitsu A64FX. Esta CPU se basa en la arquitectura ARM versión 8.A y adopta las extensiones vectoriales escalables para su supercomputadora. Fugaku pretendía ser 100 veces más potente que la supercomputadora K, es decir, un objetivo de rendimiento de un exaflop y tener un alto nivel de tractabilidad en el mundo. Fugaku usa 158.976 CPU a 64 en la interconexión de fusión de todo para el Fujitsu. Software. Fugaku utilizará un sistema operativo ligero multinúcleos llamado IHK-MC-Kernel. El sistema operativo utiliza tanto Linux y el núcleo ligero MC-Kernel funcionando simultáneamente de lado a lado. La infraestructura en la que se ejecutan ambos núcleos se denomina interfaz para núcleos heterogéneos. Las simulaciones de alto rendimiento se ejecutan en MC-Kernel con Linux disponibles para todos los demás servicios compatibles con POSIX. Ahora otra supercomputadora es de IBM, se llama Sierra. El IBM Sierra es el hermano gemelo de la IBM Summit. Se construyeron a la vez, pero su propósito es completamente diferente. Mientras que el Summit se dedica a la ciencia, el IBM Sierra es un superordenador militar concentrado en el desarrollo de armas nucleares. Está ubicado en Lawrence Livermore National Laboratory en California. Su hardware es casi idéntico al Summit, pero es casi la mitad de potente. Está formado por casi 4.700 nodos, cada uno con 2 CPUs IBM Power 9, de 22 núcleos a 3.1 GHz, y 4 GPS NVIDIA Volta GV100. Cada nodo tiene 256 GB de memoria RAM para las CPUs y 64 GB para las GPUs. En total posee más de 1.5 millones de núcleos y más de 1.3 millones de gigas de memoria. Su rendimiento es de núcleo 125 petaflops, casi 10 veces más potente que el Mare Nostrum, pero poco más de la mitad que el Summit. ¿Para qué se utiliza? Como hemos comentado, el IBM Sierra es un ordenador militar. Su propósito es simular el rendimiento y el comportamiento de las armas nucleares de Estados Unidos para mejorar su seguridad
y predecir su impacto si estas armas se utilizan. Estados Unidos asegura que sirve para reforzar la no proliferación de armas nucleares y para combatir el contraterrorismo, pero técnicamente es un ordenador para desarrollar armas nucleares. Algunos de sus componentes, por ejemplo, el número de núcleos es de 1.572.480. La memoria RAM es de 1.382.400 GB. Los nodos que utiliza es 4.474. Los procesadores son más de 9.000 CPUs IBM Power 9 de 22 núcleos a 3.1 GHz. Los chips gráficos o GPU son más de 27.000 chips gráficos NVIDIA Volta GV100. El rendimiento Linpark es de 94.640 teraflops. El rendimiento teórico es de 125.712 teraflops y el consumo es de 7.438 kW. El sistema operativo que utiliza es el Rednel 7.4 basado en Linux. IBM Summit. Desde que se montó en 2018, IBM Summit es el superordenador más potente del mundo. Pertenece al Departamento de Energía de Estados Unidos y está ubicado en el White Rabbit National Laboratory, en Tennessee. Costó más de $200 millones. Como hemos comentado, la potencia de cálculo del IBM Summit alcanza los 200 petaflops. Si cada habitante de la Tierra pudiese llevar a cabo un cálculo cada segundo, tardarían 305 días en completar todos los cálculos de este superordenador hace en un segundo. Dispone de 4.608 nodos, cada uno de ellos con 2 CPU de IBM Power 9 de 22 núcleos a 3.07 GHz y 6 GPS NVIDIA Volta GV100 con 600 GB de RAM y 800 GB de almacenamiento, algo parecido a la Sierra. Los nodos se conectan entre sí usando un sistema de doble raíz llamado Mellanox EDR InfiniBand. Para conectar todas las componentes se usan 297 kilómetros de fibra óptica. Eso es casi la distancia de Madrid a Zaragoza. Como habrás imaginado, el consumo y el calor que genera los casi 2.5 millones de núcleos y casi 3 millones de gigabytes de memoria es enorme, casi consume 13.000 kilovatios y el sistema de refrigeración bombea 15.000 litros de agua por minuto. ¿Para qué se utiliza? El IBM Summit, como el Mare Nostrum, es una supercomputadora asignada a la ciencia. Se ha utilizado principalmente en el análisis de datos relacionados en el espacio, el clima, la inteligencia artificial y la medicina. Con una capacidad de procesos sin precedentes, es capaz de trabajar con simulaciones que exigen procesar miles de millones de datos por segundo. Se usa para predecir el clima, secuenciar el ADN de enfermedades, calcular cómo se extienden las epidemias y cómo afecta el cambio climático a las especies y a los ecosistemas. Algunos de sus componentes, por ejemplo, el país donde está es en Estados Unidos, el fabricante es IBM. Los números de núcleo son 2.414.592. La memoria RAM es de 2.801.664 GB. Los nodos son de 4.608. Los procesadores son más de 9.000 CPUs de IBM Power 9, 22 núcleos a 3.07 GHz. El chip gráfico o GPU es de más de 27.000 chips gráficos de NVIDIA Volta GV100. El rendimiento del Linpark es de 148.600 teraflops. El rendimiento teórico de RedPEC es de 200.795 teraflops. El consumo es de 13.000 kW. Y el sistema operativo, al igual que el anterior, es de Rednel 7.4 basado en Linux. Sunway Tailai. Durante la ampliación de Tianhe 2, Estados Unidos se negó a seguir vendiendo el hardware a China para montar superordenadores. La respuesta de China fue crear un superordenador con tecnología propia al Sunway Tailai. Este es el Centro Nacional de Supercomputación del WICI. Desde su construcción en 2016 hasta 2018 fue el superordenador más potente del mundo. Hoy en día ha sido superado por el IBM Sierra y el IBM Summit. Su principal característica es que dispone de hardware propio desarrollado en China, así que su arquitectura es diferente a la de los supercomputadores americanos. China es bastante hermética en sus hardware. Sabemos que está compuesto por 40.960 procesadores RISC
llamado Sunway SV26010. Cada uno de ellos tiene nada menos que 260 núcleos, funcionando a 1.45 GHz. En total son más de 10 millones de núcleos, doblando a sus rivales. Posee también más de 1.3 millones de GB de memoria RAM, para una potencia de cálculo de 125 petaflops, prácticamente igual que el IBM Sierra. Otro dato importante es que el consumo está muy optimizado con respecto al Tiane 2A. Es casi el triple de potente, pero consume menos. ¿Para qué se utiliza? El Sunway Timeline se ha utilizado para calcular simulaciones del movimiento de olas de la superficie oceánica, así como la microestructura de aleación de titanio. Es capaz de realizar pronósticos meteorológicos con una exactitud de 9 km² y ha llevado a cabo análisis de medidas de control de la polución atmosférica, la investigación médica y de la tecnología de Internet. Uno de sus componentes son el que fue creado en el país de China. Su fabricante fue NRTPC. El número de núcleos que tiene es de 10.649.600. Su memoria RAM es de 1.310.720 GB. Sus nodos, estos no son facilitados. Sus procesadores son de 49.960 CPUs Sunway SW26010 de 260 núcleos a 1.45 Hz. Chips gráficos de GPU no aplica en este caso. El rendimiento LinkPack RMax es de 94.014 teraflops. Su rendimiento teórico RePack es de 125.436 teraflops y su consumo es de 15.361 kilowatts, y su sistema operativo es de Sunway Rails 2.0.5 de Linux. Ok, el siguiente supercomputador es Selene. Es la séptima computadora del top 500 mundial. Utiliza una arquitectura basada en aceleradores de GPU en lugar de diseños basados en CPU. La selección está equipada con 6.912 núcleos, 40 GB de memoria dedicada a HBM2 y 432 núcleos de tensor. Cada uno de los 280 nodos de Selene es un módulo DGX estandarizado que contiene 8 GPUs NVIDIA A100 y 2 CPU AMD EPIC. Alguna de sus curiosidades es que Selene fue ensamblaje en plena pandemia de COVID-19. En solo 3 semanas y media, en un equipo de 6 personas socialmente distanciadas y un pequeño robot, Selene está trabajando actualmente en alrededor de 1000 tareas, principalmente orientadas al desarrollo de inteligencia artificial y el entrenamiento de redes neuronales. Supercomputadora Tiane 2 es una supercomputadora desarrollada por la Universidad Nacional de Tecnología de la Defensa de China. Tiene un rendimiento de 33.86 petaflops. Está equipada con 16.000 nodos, cada uno con 2 procesadores Intel Xeon con 12 núcleos y 3 procesadores, y tiene una memoria de sistema de 1.375 y 4. Concretamente, Tiane utiliza el sistema operativo Kylin Linux. Se trata de una distribución Ubuntu versionada y adaptada para China. Algunos de sus componentes, por ejemplo, en el país donde fue fabricado fue en China. El fabricante fue INUDT. El número de núcleos son de 4.981.760. La memoria RAM es de 2.227.376 GB. Sus nodos son de 16.000. Sus procesadores es CPU Intel Xenon E5 269 2V2 y 12 núcleos de 2.2 GHz con procesadores Intel Xenon P. El chip gráfico GPU no lo tenemos en esta lista. El rendimiento del LinkPack es de 61.444 teraflops. El rendimiento teórico del RePack es de 100.679 teraflops. El consumo es de 18.482 kilowatts y el sistema operativo que maneja es Kylin Linux. Y bueno, esto sería todo por parte de nosotros, y estos son algunos de los ejemplos de las supercomputadoras que existen.